Bienvenidos a este nuevo entrenamiento. Mi nombre es David Bravo de www.davidbravoc.com y te voy a compartir ciertos criterios que me han servido para operar el mercado Forex. En este caso, vamos a hablar en este video sobre los bloques de órdenes semanal, diario, H4 y cuáles son sus zonas de reacción. Esta información, ¿para qué te va a servir? Para tener en consideración los puntos donde deberías enfocarte a la hora de tomar un trade y entender el respaldo que tiene las zonas que probablemente te den impulsos alcistas o bajistas. Correcto. Miren, la estructura para yo tomar un trade, yo me guío por la estructura macro, semanal, diario H4, y trato de identificar la dirección del precio a través de fractales. Cuando yo noto que hay una zona extrema, miren, que en este caso vamos a suponer que es una zona diaria, ¿ok? Y el precio ya venía teniendo impulsos alcistas previos, ¿ok? Y de pronto el precio va y hace un nuevo impulso. Se entiende de que si la estructura es alcista, previo a ese impulso hubo un desequilibrio, ¿verdad? Y ese desequilibrio se enfoca aquí, miren, justo aquí. Es donde yo trato de identificar lo siguiente, ¿ok? En esta zona, miren, cuando se forman estos impulsos, se entiende de que el precio tarde o temprano va a recapitalizar en los bloques de órdenes y va nuevamente a hacer el nuevo impulso alcista. Esa es la lógica de operar por fractales. Esa es la lógica de operar por bloques de órdenes. Todo impulso, tarde o temprano, el precio regresa a esa zona y luego se da un nuevo impulso. Normalmente esas zonas tienen que tener el criterio de haber creado un nuevo alto más alto con respecto al anterior, que en este caso es este de aquí, para hacer un punto de alta probabilidad para tomar un trade. ¿Qué es lo que yo hago? Si la estructura es diario, trato de identificar que este es el mínimo diario, el daily low, este es el daily high, y trato de primero ubicar, si aquí yo voy a comprar, yo trato primero de identificar puntos de reacción. ¿Ok? En este caso, yo lo que hago es marcar lo siguiente. Identifico el último bloque de órdenes institucional, que en este caso yo las represento con velas negras a los osos. ¿Ok? Y dentro de este bloque de órdenes, yo identifico cuál es su zona sensible, que me va a permitir tener un punto de reacción o identificar aquel punto a partir del cual yo espero que se formen estructuras alcistas en las temporalidades más pequeñas, que en este caso sería de 1 minuto a H1, de 15 minutos a H1. ¿Ok? Y esas zonas sensibles están marcadas por el open del bloque, que en este caso es el que voy a marcar aquí, y el 50%. Aquí le voy a poner open, bullish o B. Primero identifico el diario y luego el de H4 y el de H1. ¿Ok? En ese orden voy trabajando. Y la otra zona que yo marco, el 50%. Ya. ¿Por qué? Porque estas son las zonas sensibles de los bloques de órdenes, sean en compra o en venta. En este caso estamos hablando de compras. ¿Ok? El perfil de compras sería el perfil bullish. Cuando un activo va haciendo impulsos cada vez más altos, bajos cada vez más altos, se entiende de que el precio viene con un perfil bullish. ¿Y qué es lo que deberíamos hacer? Enfocarnos en la tendencia macro para tomar un trade de continuación. Como confluencia en bloques de órdenes semanal y diario H4, yo trato de buscar esto en esas zonas extremas, chicos. Eso a mí me ayuda a tener una buena referencia para tomar
en consideración la zona de compra. Ok. Entonces, digamos que justo aquí está el bloque de órdenes. Miren, un bloque de órdenes diario, bloque de órdenes H4. Lo que hago es básicamente esto. Yo identifico, ojo, el bloque de órdenes. Ya sé que aquí luego siguen bloques de órdenes alcistas. Entran aquí los toros. Ok. Y son los encargados de llevar el precio al alza. ¿Qué es lo que yo hago? Antes de ir y evaluar el retroceso, a mí me interesa seguir el patrón que viene haciendo el activo en la tendencia macro. Compras. Entonces trato de marcar las zonas sensibles primero. La zona sensible para mí y por lo que he aprendido y me ha funcionado es el open del bloque y el 50%. Esos son los puntos que yo marco y trato de marcarlos. ¿Ok? En este caso, ese nivel sería el 1.27777. Oh, perdón, 1.12777. Y el de acá vendría a ser el 1.10704. ¿Qué es lo que hago? A partir de estos niveles, de este bloque de órdenes diario, ¿ok? Me enfoco en el semanal también. Semanal, diario, H4. Trato de identificar si dentro de este bloque de órdenes hay zonas a las cuales puedo refinar en H1, 30 minutos y 15 minutos. ¿Ok? Y ahí entran otros conceptos que más adelante se los voy a explicar. Pero el día de hoy, en este video, te quiero explicar qué es lo que yo hago en macro temporalidad. ¿Ok? El FIBO me sirve a mí para validar lo siguiente. Y aquí existe un modelo básico que funciona bastante bien para tomar un trade. Si yo trazo un FIBO desde el inicio del impulso hasta donde ha llegado, suele pasar que las zonas sensibles de estos bloques de órdenes para perfiles de compra suelen coincidir con los niveles del FIBO. En este caso, el 50% del bloque, ¿ok?, tiene confluencias con el nivel 79, que en este caso es el nivel 79 del FIBO. ¿Ok? El Optima Trade Entry. Quiere decir que existe una alta probabilidad de que cuando el precio realice la estructura de retroceso y ya se adentre, ok, poco a poco, no lo va a hacer de golpe, pues no. Ahí entran otros temas que tienen que ver con la paciencia. Existe una alta probabilidad de que cuando el precio venga justo a ese nivel que acabo de marcarles, el precio se comporte de la siguiente manera, miren. Este vendría a ser el bloque, las ventas que se van dando hasta acercarse a esa zona para recapitalizar. El precio suele comportarse así, miren. Ustedes van a notar que el precio se adentra con todo y luego el precio tiene esta reacción, miren. Se adentra con todo y luego hace esto, miren, en las estructuras más pequeñas. Y poco a poco te va dando esa reacción y va validando la zona. Y cuando te das cuenta, el precio reacciona bastante bien a esa zona. ¿Ok? ¿Y por qué sucede eso? Es porque previo al impulso aquí hubo órdenes en negativo. Y cuando se cierran esas órdenes, se vuelven a inyectar nuevas compras, el precio tiende a reaccionar así. A mí lo que me interesa es ese punto de reacción. Y eso es lo que les comparto acá. De por qué suelen haber entradas super sniper. Y tiene que ver mucho con lo que acabo de explicar. Correcto. Valida esto en estructuras diaria y semanal y vas a notar este tipo de comportamientos. Ojo con el tip que acabo de darte. Cuando estas zonas sensibles tienen confluencias con niveles del FIBO, vuelve muy poderoso que se dé una buena reacción en ese nivel. En este caso, el 1.10704. ¿Ok?
Ya, eso es en cuanto a zonas de reacción, chicos. Lo mismo sucede en un bloque de órdenes de H4. Si usted revisa una gráfica de H4, sea en compra o en venta, puede observar este comportamiento. Entonces, veamos aquí un ejemplo en libra dólar de lo que pasó semanas atrás en una estructura diaria, como para validar lo que estamos hablando. Ok, vámonos a un gráfico semanal y voy a marcarles este bloque de órdenes que está aquí, miren, para concluir con la explicación del video. En aquel entonces, ok, este bloque de órdenes, si yo marco el open, miren, voy a marcar el open como lo hice en el gráfico explicativo. Está representado su zona sensible, que vendría a ser el open, perdón, y aquí el 50%. Entonces, noten cómo la reacción se da como les expliqué. El precio se adentra y luego la reacción es perfecta. Si yo bajo de temporalidad, a ver, déjenme ver cuál fue la confluencia del FIBO en aquel entonces. Punto mínimo, punto máximo. Y en este caso, tengo cierta confluencia no cercana al 50% con respecto al nivel 79. En este caso no hubo una coincidencia muy cercana. ¿Ok? Pero van a notar en estructuras de H1 este concepto y en la mayoría, no en la mayoría, tiende a haber esa confluencia. Y ahí es donde yo dejo la límite. Vamos a estructuras de diarias y aquí ya también entran otros conceptos. Pues no, el precio había dejado una ineficiencia bastante grande, miren, que no se mitigó en aquel entonces por la aceleración bastante agresiva que tuvo el precio al alza. Ya. Entonces noten que el precio no se adentra a rellenar todas estas ineficiencias que deja el algoritmo, pero sí me da como referencia esa zona sensible para yo a partir de ahí evaluar compras. Se adentra el 50% del bloque semanal y en estructuras de H4, ok, en estructuras H4 el precio reacciona bastante bien, miren. Y a partir de ahí yo ya puedo considerar que si el precio comienza a crear rompimiento con respecto a los últimos altos que llevaron el precio a la baja, es porque sí va a seguir subiendo. Y ahí trato de identificar cuáles son esas zonas que hacen que rompen estas zonas de oferta porque se vuelven relevantes, que en este caso vendría a ser de este mínimo a este máximo. Miren, hasta aquí llega el precio. Y asimismo, esta zona que está aquí, si aplico el concepto que acabo de comentarles, yo marco, en este caso, estas dos velas que están aquí, que representan las últimas intenciones de venta, dentro de un perfil bullish, y marco las zonas sensibles, ok, el open y el 50%, tiende a haber el mismo comportamiento, miren, 50% y el open, ok. En este caso el precio tiende a reaccionar, no reacciona al 50% o abajo del 50%. De pronto en una estructura más pequeña hay algo también interesante. O simplemente se basó, okay, también en la liquidez del mínimo anterior. Veamos cómo funciona aquí el trazo del FIBO en aquel entonces. Y estuvo cerca del nivel 79, miren. Estuvo cerca del nivel 79. Okay, no lo pincha, estuvo cerca. Ya. No siempre el precio se va a entrar al 50%. Pero por ejemplo en mi caso, si dejaba una límite, tendría que haber sido aquí, miren, justo en el 50%.
Porque aquí había una ineficiencia, miren. Si ven esa ineficiencia, pero no se adentró. Ya. Esto es lo que yo identifico, chicos. Y me ayuda mucho a la hora de tomar un trade, tomar entradas sniper. Correcto. De ahí, si hacen y validan todo lo que les acabo de comentar, van a notar que existe un patrón que se dan. Podría decirse que ese es uno de los primeros tips que les puedo compartir con respecto a bloques de alta temporalidad. Traten de identificar lo que sucede en las zonas sensibles de los bloques de órdenes semanal, diario, H4, cuando el precio tiene una tendencia alcista, y lo mismo es cuando tiene una tendencia bajista. Marquen esas zonas sensibles de las zonas extremas y traten de validar con el FIBO la coincidencia que suelen tener con las zonas sensibles de los bloques de órdenes. ¿Ok? Y bien, déjanos tus comentarios si tienes alguna duda sobre la explicación que acabamos de brindarte. Recuerda que no existe nada perfecto, todo es basado en probabilidad en trading, así que trata de gestionar bien cada trade. Y síguenos acá en nuestra cuenta de Instagram, estamos como David_Bravo C, y por acá compartimos contenido de trading, análisis, proyecciones y algún entrenamiento gratuito lo anunciamos en nuestra cuenta de Instagram, ¿ok? Así que cuídate mucho, chao, chao.